Queremos aprovechar en esta mañana para desearles lo mejor. Comience con pie derecho esta nueva semana de labores, que todo salga según lo planificado. Helen, que les vaya muy bien. Y a planificar, pero sobre todo a cumplir con esto. Y no se olvide de seguirse cuidando, aunque parezca un poco trillado. Recuerde que continuamos con la pandemia del coronavirus, que los hospitales siguen atendiendo a personas, que hay muchísima gente que sigue muriendo a causa del virus. Así que por favor no se olvide de utilizar la mascarilla y también del distanciamiento social. Sea disciplinado. Es la única forma que nos permitirá salir de esta situación hasta que estemos vacunados. Bueno, además decirles que en esta semana arranca la segunda fase del plan de vacunación del gobierno de Guillermo Lasso. Se espera que, en esta semana ya las personas de 50 a 64 años de edad puedan ser inoculadas. Así que, más adelante también tendremos detalles al respecto. Vamos a saludar con nuestra compañera Fernanda Ceballos. Ella, como todos los días, ya recorre la ciudad para receptar las denuncias ciudadanas. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces en este lunes? Compañeras, amigos, televidentes, muy buenos días, un excelente inicio de semana para todos ustedes, nosotros recargados con las mejores energías para esta semana. Estamos ya muy cerca del Parque Elegido porque exactamente en las calles Manuel Arrea y Río Frío una casa se habría caído o sufrió daños debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Esto pese a que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, anunciaba hace unas semanas que esta semana anterior sería la última de las lluvias fuertes debido a esta transición que se está pasando entre la época lluviosa a la época seca. Sin embargo, hemos observado que aún continúan las precipitaciones en varios sectores de la capital. Así que vamos a ver cómo va a estar el tiempo esta semana. Pues existe una mínima de 7, una máxima de 16 y una sensación térmica de 7. El cielo está parcialmente nublado a esta hora y existe altas probabilidades de lluvias para horas de la tarde, así que por favor tome todas las medidas. Buenos días. Buen día también para ti, Fer. Muchísimas gracias por esas recomendaciones y también por la información. Más adelante estaremos contigo para conocer detalles de esta noticia. Por ahora iniciamos aquí con su noticiero. Bienvenidos. Comenzamos contándoles que para las siguientes fases del plan de vacunación del Ministerio de Salud habilitará más recintos a escala nacional, según la ministra Jimena Garzón, pues desde esta semana empezarán a vacunar a la población más numerosa y arrancará también la inoculación de personas de entre 50 y 64 años. Un ambiente tranquilo y fluido se evidenció durante este fin de semana en los centros de vacunación en Quito. El proceso para la inmunización por el escaso flujo de ciudadanos tardaba entre 15 a 20 minutos. Para mí fue bastante ágil el proceso, estaban bastante organizados. Estaba esperando normalmente las vacunas, pero hoy felicito la manera como están procediendo. El plan de vacunación en Quito continúa llevándose a cabo sin mayores inconvenientes. Atrás quedaron esas largas filas y concentraciones en los ingresos de los centros de ciudadanos que exigían respuestas por la falta de información. Se ha pasado tan mal en estos meses, en este año tan tremendo, que hoy por hoy me encuentro como que vuelvo a nacer y tengo ánimo para hacer muchas cosas. Para esta segunda fase de vacunación, el Ministerio de Salud habilitará más recintos, pues según la ministra, desde esta semana empezarán a vacunar a la población más numerosa, que son los de 50 años, y así sucesivamente a los de 40 y 30 años. La mayor cantidad de la población está justamente en estos estratos que ya van a vacunarse en estas próximas semanas. Y para que el proceso sea más ameno, tanto el Ministerio de Salud como el de Cultura impulsaron desde este fin de semana una iniciativa en varios centros de vacunación del país. La iniciativa trata de brindar un ambiente de relajación con música en vivo para los ciudadanos que van a ser inmunizados. Que en estas grandes mingas tengamos también el maravilloso aporte de estos grupos musicales y de danza que nos vengan a alegrar. Según datos del Ministerio de Salud, desde el 20 de enero al 10 de junio han accedido a la primera dosis de la vacuna 1.956.537 personas. Para la segunda dosis, 962.193 personas. En total, el Ministerio de
de Salud ha aplicado 2.918.730 dosis. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Este fin de semana se registraron incumplimientos de medidas de bioseguridad en más de 20 establecimientos en Quito. Las autoridades continúan con el exhorto de que la ciudadanía evite las reuniones masivas. Solo familias. Las incivilidades muestran una leve reducción. Sin embargo, este fin de semana no faltaron las reuniones masivas, personas irrespetando el distanciamiento social en canchas y conciertos con más de 200 personas. Todo esto acompañado del consumo de alcohol. Es el detonante que tenemos que provoca después riñas callejeras, incluso tenemos heridos, tenemos lastimosamente fallecidos también. Solo en Quito, la Agencia Metropolitana de Control realizó 44 medidas administrativas a locales comerciales que estaban haciendo un mal uso de su licencia única de actividad económica. Además, se registraron 65 fiestas clandestinas, 120 aglomeraciones y 777 libadores. Por su parte, la Intendencia de Pichincha realizó este fin de semana 116 operativos y los resultados son 12 clausuras, 19 eventos suspendidos y el decomiso de 79 litros de alcohol sin registro sanitario. Hay que diferenciar dos cosas. La una es la reactivación económica y otras son fiestas clandestinas, que es totalmente diferente. No nos va a pasar nada si esperamos un momento de reunirnos entre 200, 150, 300 personas. A nivel nacional se ha registrado una disminución de incivilidades comparado a la semana anterior. Se registraron 547 aglomeraciones, lo que representa una reducción del 1%, 567 fiestas clandestinas, con una reducción del 11%, y 5.286 libadores, lo que representa una reducción del 8%. Una reducción que es pequeña, pero al final es una reducción. Y eso es lo importante, que estos indicadores no nos crezcan como veníamos en las 2 semanas últimas, ¿no? Pero continúan siendo Quito y Guayaquil las provincias que lideran por mayor número de incivilidades. Están en el orden del 19 y el 21% del total nacional. Las autoridades recuerdan que la emergencia sanitaria continúa y no es momento de un relajamiento social. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Ahora les contamos que el Centro Temporal Bicentenario habilitó nuevamente el área de triaje para atender a aquellos pacientes que presentan problemas respiratorios. Frente a la situación compleja que sigue viviendo la ciudad de Quito respecto a la capacidad hospitalaria, el Centro de Atención Temporal Bicentenario habilitó nuevamente el área de triaje para atender a aquellos pacientes que presenten problemas respiratorios. Vengan por demanda espontánea y si se necesita su ingreso, se lo hará dependiendo de las medidas que necesite. Desde que el centro volvió a abrir sus puertas hace más de un mes, únicamente estaban atendiendo a pacientes referidos del sistema de salud de Quito. No obstante, para oxigenar los hospitales de la ciudad, las autoridades municipales decidieron retomar la atención a particulares. Por supuesto, nosotros desde la apertura del Centro de Atención Temporal Quito Solidario hemos atendido aproximadamente 1.990 pacientes, lo cual demuestra que sí ha tenido una gran utilidad para el descongestionamiento de los servicios de salud que se tienen en este momento por la necesidad de la COVID. Y desde el jueves que empezó la atención a todos los ciudadanos, el CAT Bicentenario ha tratado hasta este domingo a más de 40 personas con problemas respiratorios. Bueno, nosotros estamos esperando, según cómo vaya la curva epidemiológica, la recepción de pacientes. Estamos habilitados con 100 camas, de las cuales 25 son para el área de moderados, 5 para el área de intermedios. De su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha sostiene que si bien los centros han evidenciado una disminución del flujo de pacientes con problemas respiratorios leves, continúan llegando en un número considerable aquellos en condición moderada y grave. Esto nos ha preocupado porque estos pacientes que están en lista de espera están falleciendo y eso todavía nos mantiene que la situación sea crítica. Por eso no debemos desmayar. También indicó que la lista de espera de pacientes que necesitan cama para cuidados intensivos se mantiene en 140 y que la ocupación en los hospitales es del 99%. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 6 de la mañana con 5 minutos. Alrededor de 180 instituciones educativas se suman al retorno a clases progresivo. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha registrado inconvenientes sujetos al COVID-19.
Culminó la primera semana del retorno progresivo a clases, en donde 944 instituciones educativas volvieron a las aulas, y este lunes 181 instituciones más que cumplieron con los requisitos se suman a esta lista. Esta semana aproximadamente 1.125 adicionales, y cada semana vamos a ir haciendo un incremento. Según la ministra de Educación, esta primera semana culminó con éxito. Además, han verificado que se cumplan con todos los parámetros de bioseguridad. Ninguna alerta de que haya habido algún problema de posible contagio dentro del sistema educativo nacional. Y el 23 de junio tenemos nuestra primera comparecencia ante el COE para emitir el reporte oficial de cómo ha ido este ejercicio. Desde la Unión Nacional de Educadores resaltan los aspectos positivos del retorno a clases, pero también señalan han notado un vacío pedagógico en los menores. Hay un retraso en el proceso de enseñanza e interaprendizaje. Hay serias dificultades incluso en los procesos de nutrición, con algunos problemas de violencia intrafamiliar. Por lo que proponen elaborar un nuevo modelo educativo que se ajuste a las actuales condiciones de los niños. Añaden que con este retorno progresivo a las aulas es importante que el ministerio dote a las familias de los insumos de bioseguridad. El propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos habla que más de 1 millón de ecuatorianos no tienen para garantizar precisamente los elementos de bioseguridad, entre esos el jabón y el alcohol de manera constante. Por último, los educadores esperan que, como lo mencionó la ministra, las vacunas para los más de 4.500.000 de estudiantes se negocien pronto, pues solo así lograrán brindar seguridad a los estudiantes y a sus padres. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Según la Cámara de Comercio de Quito y los administradores de centros comerciales, la reactivación económica en la capital empieza a mostrar resultados positivos. Atrás quedaron esos fines de semana apagados, sin movimiento y sin comercio en las calles de Quito. De a poco la ciudadanía va perdiendo el miedo al virus y empieza a salir a las zonas más comerciales para distraerse. Y también nosotros más motivados, por lo que ya nos sentimos también más seguras. Ojalá ya pase todo esto para volver a la normalidad. Mientras que en los centros comerciales este fin de semana de igual forma se evidenció un panorama similar al de antes de la pandemia. Cientos de ciudadanos salieron a hacer compras y almorzar en familia. Y por otras coyunturas, temas sociales, temas políticos, también la gente tiene una perspectiva un poco más optimista, ¿no? Entonces se ha sentido ligeramente esa reactivación económica en el centro comercial. Según la Cámara de Comercio de Quito, esto es positivo para la ciudad porque ayudará a salir de la crisis en la que se encuentra el sector productivo. Nosotros queríamos extensión de horarios, que no haya confinamientos, que lo que permitamos es que el comercio se desenvuelva de una manera un poco más organizada, cumpliendo todas las normas sanitarias, desde luego, pero sí necesitamos reactivarnos. Según datos de la Cámara de Comercio, la capital de los ecuatorianos es la ciudad más afectada por la pandemia. Los confinamientos y cierres de varios sectores dejan como pérdida más de 11.800 millones de dólares. Esto significa el 45% de pérdidas de venta de todo el país. Somos una de las ciudades más afectadas, tanto en lo que es la parte económica como en la parte de empleo. Y para que esta reactivación económica sea exitosa, los expertos señalan que es importante seguir con el plan masivo de vacunación, pues eso genera más confianza a la gente. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 6 de la mañana con 9 minutos. Antes de salir de casa, por favor, abríguese muy bien, que durante estos días, según los expertos, va a ser bastante frío en la capital y va a llover sobre todo en los valles, así que tome las debidas precauciones en esta mañana. Esta mañana justamente y también la madrugada llovía en algunos sectores de Quito, sobre todo en el norte, así que por favor tome las precauciones del caso para evitar situaciones que lamentar en las vías. Vamos a llamar a la wincha. Tenemos lista nuestra wincha para que nos informe cuál es la restricción vehicular en este lunes. No se vaya a olvidar, hoy no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 0, 1, 2 y 3. Tenga en cuenta esta información. Y la medida rige desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. Hoy estamos lunes, por favor no se vaya a confundir. 6 de la mañana con 14 minutos, seguimos informando en 24 horas y les contamos que la guerra entre bandas delincuenciales volvió a generar violencia en las cárceles del país. Durante el fin de semana hubo 3 disturbios generados en la penitenciaría de Guayaquil. Se tumbaron paredes, hubo un intento de fuga, un muerto y varios heridos.
Incesantes detonaciones, gran contingente de uniformados, helicópteros sobrevolando y familiares preocupados. Fue nuevamente el escenario que primó el fin de semana en el Centro de Privación de Libertad de Balones 1 Guayas, conocido como Penitenciaría del Litoral. El último hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana de este domingo, cuando los disparos iniciaron. Al interior, el caos era total y hubo intento de fuga. Los reclusos rompieron parte de un muro que divide la penitenciaría y la cárcel de mujeres. Saltaron a los patios en medio de las detonaciones y gritos de las reclusas. Fue entonces que el contingente se desplegó a los exteriores, pues la consigna era impedir la fuga. Se cerró la vía al tránsito, se peinó la zona por tierra y aire, se reforzaron las puertas de acceso. Rápidamente se capturó a uno de los PPL, que alcanzó a salir y fue reingresado. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI informó que fueron 26 internos que intentaron escapar. A todos los capturaron y fueron trasladados a la Fiscalía de Flagrancia. ¿Con el fin de qué? De que se les juzgue por evasión. Pero este solo fue el último de los 3 enfrentamientos ocurridos este fin de semana en la penitenciaría, pues horas antes en la madrugada otra riña ocurrió. Aquella fue la segunda y la primera inició desde la tarde y noche del sábado. De los pabellones 3, 4, 5, 6 y 7, donde los PPLs habían superado el control de los mismos y habían salido fuera de estos pabellones. Cuando se pensaba que todo estaba controlado, se ejecutó la segunda revuelta. Las detonaciones volvieron y dejaron un muerto y 7 heridos. De los pabellones 8 y 9 se habían salido del mismo por las terrazas y habían empezado a disparar en contra de los PPLs que estaban en el pabellón número 3, me parece 6 y 9. Los enfrentamientos ocurridos serían entre las bandas delictivas de los choneros, tiguerones y los lobos. La policía hizo requisas, hallando objetos prohibidos. Sin embargo, no pudieron encontrar las armas de fuego. Se hizo un trabajo muy minucioso, no se puede encontrar en los pabellones. Armas que fueron utilizadas nuevamente en la mañana por los PPL para generar caos y recordar que la crisis carcelaria está latente. El último motín en este centro de reclusión en Guayaquil fue el pasado 28 de abril, cuando murieron 5 privados de libertad. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Seguimos con más información. En Riobamba, 2 delincuentes fueron abatidos durante una persecución policial tras un intento de robo. 2 antisociales se trasladaban en una motocicleta en el sector del terminal intercantonal de Riobamba. En su poder una arma blanca con la que amedrentaron a un joven para robarle sus pertenencias. A los pocos segundos, la policía emprendió la persecución. Es una actuación en flagrancia. Nosotros en el momento estamos recopilando toda la información. A unos 100 metros un tercer sujeto los habría estado esperando y es ahí cuando pretendieron amedrentar a la policía y esta los repelió, causando la muerte de uno de los perseguidos. El segundo herido de bala fue llevado hasta una casa de salud, donde minutos más tarde se confirmó su muerte, mientras que el tercero se dio a la fuga. Solo en mi casa se escucharon unas ráfagas, tac, 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 y ahí sí, nada más. Los cuerpos de Henry C. de 22 años y Diego S. de 25 fueron trasladados hasta la morgue. Uno de ellos registraba antecedentes delictivos. Hubo un enfrentamiento nomás ahí. Nos encontramos las unidades de servicio preventivo, unidades de servicio investigativo, la Fiscalía Nacional, en este procedimiento. Pese al susto que se llevaron los moradores del sector al escuchar el tiroteo, respaldaron el accionar de los uniformados. En la noche no hay seguridad, no tenemos seguridad y estamos bastante preocupados. Los delincuentes no tienen compasión del ciudadano honesto. La policía ni los otros ciudadanos tenemos que tener compasión con esa clase de gente. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. El cadáver de una mujer de 65 años fue encontrado en el río Tomebamba, en Cuenca. Se desconoce las causas del fallecimiento. Las autoridades investigan el caso. El cadáver fue divisado en aguas del río Tomebamba a la altura del Parque Bicentenario al suroriente de Cuenca, la noche del pasado sábado. Personal de Bomberos Cuenca, con el apoyo de agentes del GOE, rescataron el cuerpo. A eso de las 21 horas fuimos alertados por el ECO 911 de que había un cuerpo sin vida en el río Tomebamba, por lo cual acudimos con
acudimos mi persona y 3 técnicos operativos más. Estaba en el centro del río, se procedió junto con personal de Policía Nacional del GOE, se procedió a retirar el cuerpo del centro del río. Se desconocen las causas de cómo la mujer de 65 años cayó al río. Según el testimonio de familiares, presumen fue por un tema accidental. Solo se sabe que por moradores que han estado aquí en el parque han manifestado al 911 que le han visto ya a la persona fallecida ahí en la mitad del río. El caso entra a investigación. Para ello, el cadáver fue trasladado al centro forense, donde se practicarán las diligencias de ley. Ya la fiscalía se encargará de dar las versiones del porqué y qué ha sucedido. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Las fuertes lluvias registradas en las provincias de Napo y Pastaza generaron inundaciones y derrumbes. En la vía Puyo, Baños, decenas de vehículos tuvieron que esperar por horas ante el cierre de la vía estatal. La fila de vehículos era interminable. Muchos de ellos habían pasado más de 10 horas en el sitio, tras registrarse un derrumbe en el sector del puente Alpayaco, en la vía Puyo Baños, ocasionado por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. A las 2 de la mañana. ¿Ya desde la madrugada está sí, este problema? Sí, desde la madrugada. ¿Ustedes qué llevan? Están llevando productito para allá, para hacer mercado. ¿Esperan pasar rápido para que no sí. se dañe el producto, no? Sí, recién nomás de abrir, porque estuve cerrado, digo, ya se me va a dañar, pues ¿qué más me toca hacer? Sí, todo el camino desde Ambato está lloviendo, toda la noche. El deslizamiento de tierra fue de tal magnitud que arrastró incluso postes de energía eléctrica. Cables de media y alta tensión quedaron tendidos en la calzada. Y ahorita estamos tratando de liberar lo que son líneas de medio voltaje, bajo voltaje, y retirar, como ustedes ven acá, los postes de 8 pedazos, debido al deslave que hubo. ¿El derrumbe se llevó todo? Sí, prácticamente. Justamente hasta la entrada a la mina está cerrada. Mientras tanto, la Policía Nacional llegó al sitio para cerrar la vía, con el fin de precautelar algún accidente y evitar alguna tragedia mayor, puesto que a pesar del paso de las horas, el material de la montaña no dejaba de caer. El derrumbo afectando prácticamente cables de la empresa eléctrica, lo que es la luz, telefonía, todo. Donde también se registraron inconvenientes fue en la ciudad del Tena, provincia de Napo. Varias calles quedaron inundadas y varias casas anegadas. Todo esto mientras se evidenciaba la creciente del río. Las autoridades pidieron precaución al conducir por la región amazónica, pues las lluvias en las últimas horas son intensas. Jefferson Santos, 24 horas. En Cuenca, varias viviendas resultaron afectadas debido a un deslizamiento de tierra. Una de las casas quedó completamente destruida. Por fortuna, sus propietarios no se encontraban en el momento del deslizamiento. Las familias damnificadas fueron evacuadas. Completamente destruida quedó esta humilde vivienda de tabla tras ser aplastada por un deslizamiento de tierra. Ocurrió la noche de este domingo en el sector de San José de Balsay, al noroccidente de Cuenca. Empezó a bajar tulum, ya empezó a bajar, entonces ahí había personas atrás, no sé, gritaron y toda mi familia gritó. Hace un mes ha de ser que bajó una parte, estuvo arriba y entonces ahora como nuevamente empieza a llover, ya ahorita acá abajo todo ya. Los organismos de socorro se declararon en máxima alerta, pues existía la posibilidad de 2 personas atrapadas. Tras desalojar el material e inspeccionar, se descartó esta alerta. El suelo está flojo producto de las lluvias, entonces para poder evitar cualquier tipo de contratiempos hay que hacer esta evaluación minuciosa y también ver la forma adecuada de cómo se van a realizar los trabajos. En tanto, los habitantes de la vivienda contigua, que también fue afectada en la parte posterior, fueron evacuados hasta realizar las inspecciones técnicas. No tenemos a dónde irnos ahorita, ya nos da miedo porque la tubería de arriba está desconectada ya. Entonces ahora no sé esta noche a dónde nos pueden ayudar, a dónde ir, queremos que nos den una mano, pues porque corremos bastante peligro ahorita ahí, porque está baja el agua de arriba. Otras viviendas a simple vista también estarían en riesgo por el deslizamiento y por una posible caída de árboles. Vemos inclinación de ciertos árboles para poder también evacuar por precaución a las familias que se encuentran contiguas. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. 6 de la mañana con 23 minutos. Ahora les contamos noticias positivas porque el Cantón Rumiñahui es pionero en erradicar el trabajo infantil. Los ministros de Trabajo, Educación e Inclusión Económica y Social asistieron a un evento en Sangolquí en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Erradicar el trabajo infantil fue el propósito que se planteó el Cantón Rumiñahui en 2017 y el cual hoy se volvió una realidad gracias a una ordenanza que elimina el trabajo de menores. Grandes acciones con conciencia social y voluntad política han permitido que seamos uno de los pioneros que regula este tipo de prácticas. Desde aquí hacemos llegar nuestro mensaje para conseguir un Ecuador libre de trabajo infantil. Mi puesto libre de trabajo infantil fue la campaña con la que sensibilizaron a más de 400 comerciantes de las ferias de este cantón. En apoyar día a día para esos niños, porque yo vivía en carne propia trabajando desde muy temprana edad. En la cita se presentaron grupos de danza y de canto de la Fundación Niños con Destino. Los niños no deben trabajar, que deben estudiar, deben jugar y hacer los deberes. Al evento también acudió el ministro del Trabajo y la ministra de Educación, pues señalaron que solo con trabajo conjunto podrán alcanzar una verdadera erradicación del trabajo infantil. Vamos con políticas de Estado a generar un aliento importante a los desempleados, a los subempleados y a los informales. Por su parte, la ministra de Educación dijo que esta problemática aumentó debido a la pandemia. Y una medida fundamental para reducir el riesgo de trabajo infantil es el retorno progresivo, paulatino, voluntario a clases presenciales. Y con iniciativas como esta, esperan motivar a más gobiernos autónomos descentralizados para que mediante ordenanzas logren erradicar el trabajo de menores. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. 6 de la mañana con 25 minutos. En otros temas, la Fundación Circular y la Cámara de Comercio de Quito presentaron un proyecto para incentivar la inversión en temas medioambientales. Plantean que las empresas privadas que apoyen este tipo de iniciativas de protección al espacio verde sean beneficiadas en la deducción del impuesto a la renta. Se trata del proyecto Reactivación Verde, que plantea, por ejemplo, que si una empresa invierte en planes de cuidado del medio ambiente, sea beneficiaria con la doble deducción del impuesto a la renta de ese monto que invirtió. Por ejemplo, si invierte 10.000 una empresa en un deportista, puede deducir el doble, 20.000. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es mover, ampliarle el espectro ahora a temas ambientales. Son varios los proyectos en los que la empresa privada podría invertir, al tiempo que ayudaría con la generación de empleo. De reducción de emisiones directamente alrededor de la contaminación que generan ciertas industrias, pasa por el tema de la utilización de combustibles fósiles, en su lugar utilizar combustibles no contaminantes. Los emprendedores serían en gran medida también beneficiados, según el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Aldumbide. Esto teniendo en cuenta que las empresas se verían atraídas a invertir en estos negocios si se plantea esta retribución. Lo que se pretende es que nuevos negocios empiecen a surgir producto de estas potenciales exoneraciones que se van a pedir. Nadie puede lucrar de un planeta muerto. Nosotros todos tenemos que conservar el planeta para poder seguir viviendo en este planeta y conviviendo entre todos de una manera pacífica. Ahora esperan que las autoridades del gobierno nacional revisen el proyecto a la brevedad posible. Documentación que, al tratarse de incentivos tributarios, deberá pasar primero por el Ejecutivo. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Activos califican de positivo el decreto 68 con el cual el presidente Guillermo Lasso dispuso la simplificación de trámites y la presentación de una propuesta de reforma arancelaria. Este es el decreto 68, con el que el presidente Guillermo Lasso declaró como política pública prioritaria la facilitación del comercio y la producción, la simplificación de trámites y la agenda de competitividad. Según cifras de la Cámara de Comercio de Quito, en el país existen alrededor de 6.200 trámites. Lo que demuestra la cantidad excesiva de trámites, la duplicación de funciones entre entidades de control. Por lo tanto, es fundamental simplificar e ir en una mejora de estos procesos. Todo sobrecosto ineficiente, cualquier tramitología innecesaria, un recargo en puertos, en los aeropuertos, etcétera, lo que hace es, lógicamente, encarecer los productos ecuatorianos y, por ende, perder presencia en los mercados extranjeros. Las instituciones relacionadas con trámites deberán presentar en un plazo de 30 días un plan de acción para alcanzar esa simplificación. El decreto, que contiene 13 artículos, también dispone que el Ministerio de la Producción
presenta en 30 días una propuesta de reforma arancelaria, lo que es visto con buenos ojos desde el sector productivo. Solicitamos que el gobierno aplique en su totalidad el principio de no exportar impuestos. Y estos aranceles son impuestos escondidos. Entonces, de esta manera, esta reforma arancelaria, nosotros hemos hecho un trabajo con todos nuestros sectores de exportación para que logren presentar cuáles son estos aranceles que más les generan inconvenientes, que más les generan sobrecostos, para de esta manera hacer una inyección en la competitividad. Y los empresarios dicen que también asumirán compromisos. El sector productivo tiene que invertir más, generar más plazas de empleo, ¿no? Traer fondos si los tienen afuera para invertir en el país. El primer mandatario también decretó la puesta en marcha de la ventanilla única, que es parte del acuerdo de primera fase con Estados Unidos que Ecuador firmó el 8 de diciembre de 2020. Con esta ventanilla única se busca que los exportadores y los importadores realicen los trámites en un solo lugar, pues actualmente se hacen a través de 20 instituciones vinculadas al comercio exterior. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.